¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente, temas nacionales e internacionales que nos afectan y nos involucran aquí en Análisis con Carlos Alberto Martínez. Comenzamos. Economía de Frente. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte en tanto ingresa Ernesto, si es que ingresa en esta jornada, en este programa de esta semana. Dime una cosa, a mí me gustaría que pudiéramos comenzar hablando del daño que eventualmente le puede hacer a la economía estos zipizapes electorales que muy desafortunadamente ha encabezado de manera muy notoria Félix Salgado Macedonio, pero no es el único al que se le concede, más bien se le niega la posibilidad de estar en las baletas como candidato a una gubernatura. También está el caso de Michoacán y otros casos más de candidatos de Morena y de otros partidos que el INE determinó eliminarlos por no haber cumplido la reglamentación, la ley al respecto que les obliga a presentar sus informes de los gastos ejercidos en precampañas. Entonces se ha armado una suerte de zipizapes entre el INE y específicamente el candidato que refiero que aspira a gobernar o aspiraba a gobernar, Guerrero, que la verdad deja muy mal parado al propio Félix Salgado, al partido que lo representa, al propio presidente de la República. Y la pregunta es, ¿crees que esto tiene un impacto en la economía? Fíjate que sí, porque realmente la economía lo que necesita es siempre estabilidad en la medida de lo posible. Hay países en el mundo en que la economía está muy separada de la política y pues los procesos políticos con o sin empujones no afectan en buena medida la economía, porque hay mucha empresa privada muy amplia, no dependiente del gobierno, no dependiente de las decisiones de gobierno, pero en el caso de México, nuestra economía, yo siempre he dicho que tiene de origen el vicio de que fundamentalmente la riqueza ha girado en torno al gobierno, en el sentido de que el gobierno es el que ha determinado a quién le licita los grandes proyectos de obra, a quién le vende o a quién me compra más bien, a quién le da los espectros de explotación, digamos, de bienes nacionales como el espectro radioeléctrico, la televisión, las mineras, etcétera. En general, todo depende o de la licitación o de la autorización o de la licencia que el Estado dé al particular para explotar ciertos recursos naturales, y es poca la industria mexicana que no depende tanto del gobierno. Esto yo pienso que ha venido surgiendo a raíz apenas de hace 25 años con el Tratado de Libre Comercio, que se empezó a generar una clase empresarial interesante, encaminada a la proveeduría y al comercio exterior y al abastecimiento de materias primas, bienes y servicios hacia nuestros socios comerciales de América del Norte. Pero esto es apenas un poco. Pero tenemos más de 100, 200 años en que las grandes riquezas en México se han sustentado en la autorización, la licencia, la licitación, etcétera, que tengan ciertos grupos empresariales con el Estado. Por eso sí este ruido sí preocupa político, porque cualquier cambio en la situación política sí afecta e impacta directamente a la economía por la liga que existe economía y política en México particularmente. Y si hubiera cambios al INE, me imagino que fortalecerían la versión de que México está encaminándose hacia un modelo como el que siguió en su momento de Venezuela, que ha tenido muy, muy desafortunados resultados para la economía y para la política y para la salud de la ciudadanía venezolana, ¿no? O sea, sí, estos cambios, estos zipizapes políticos, y vale la pena que lo tenga usted bien claro, tienen un peso en las decisiones de los inversionistas. Totalmente de acuerdo, porque mira, Venezuela, ahora Venezuela no tiene recursos económicos para adquirir vacunas y salvar a su población de la enfermedad y la muerte.
¿cómo es posible que un país con esa abundancia petrolera y esa riqueza natural se haya quedado sin dólares? La administración económica ha sido desastrosa desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué pasa en México? El INE tiene tan buena imagen social como la del propio presidente de la República. Es decir, estaba yo viendo y observando las mediciones que hay, y el prestigio del INE es equiparable al prestigio que tiene el señor presidente. Por lo tanto, el ataque al INE ya es como a un par en el sentido de aceptación de la gente. Es una institución muy bien aceptada por la gente. El INE, el Banco de México, son de las mejores aceptadas. Fíjate, no es lo mismo denostar al Poder Judicial, que tiene desprestigio, denostar a la oposición. A los partidos políticos, a los partidos políticos, al PRIAN, pues que están por los suelos, que ahora pegarle a una institución igualmente evaluada en el sentimiento de la gente como el propio presidente. Entonces, y ahora, pues, los dos pesos completo o equivalentes en peso, el presidente, el poder ejecutivo y ahora el organismo encargado de organizar y darle legalidad y fuerza legal a las elecciones, pues ahora se están dando un quien vive desde el momento en que el presidente dice que no le otorga credibilidad al trabajo del INE. Este asunto parece no tener desperdicio, Carlos, ¿no? Sí, no, y mira, te voy a decir, se van a competir 15 candidatos a gubernatura, son 15 gobernadores los que se van digamos, a disputar. El INE tiene observaciones sobre 2 de los 15. Los otros 13 candidatos no tuvieron problema ni para el PRI, ni para el PAN, ni para Morena, que es el que está impugnando. Entonces sí es de llamar la atención a la sociedad, de decir cómo es posible que me digan que el INE está en contra mía si me aprobó 13 de 15 candidatos. Claro, por supuesto. Y electoralmente hablando, pues Guerrero tampoco es una gran masa electoral en cuanto a distritos, me refiero, importante, por supuesto, es un gran estado importantísimo, pero desde el punto de vista del número de votos, de distritos, pues no es que te digas es que me están quitando Guerrero, o me quieren quitar Guerrero, porque nadie se lo está quitando, porque ahí voy a perder toda la elección de todo el país, el Congreso, pues no, entonces sí llama mucho la atención ese reclamo. Y bueno, demuestra la clase y la calidad de la política que se hace en México cuando el señor aspirante a ser candidato del gobierno en donde nació habla de que no le toquen los testículos, hablando de otros términos, los testículos al toro, y que se refiere al presidente consejero como cabroncito. O sea, esas cositas hablan de la calidad de nuestros aspirantes a puestos de elección popular. Pero vamos a hablar de cosas buenas, lo que nos va a dejar Estados Unidos por su enorme paquete fiscal en apoyo a sus empresas pequeñas, a sus ciudadanos, y nos van a tener que salpicar involuntariamente, indudablemente. Vamos a ver después de una pausa, vamos con ese tema. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Vale la pena, Carlos, que nos explicaras la magnitud. O sea, no ha habido en la historia de la humanidad ningún gobierno que haya proporcionado tal dimensión de apoyo para que el aparato económico de su nación se aceite y recupere la marcha, ¿eh? Sí, mira, es espectacular porque ahí en ese país, Estados Unidos, en muchos otros también en Europa, etcétera, se aplicaron las medidas económicas que se conocen como contracíclicas, de fuerte estímulo de parte del Estado a la economía, sin privatizar, sin estatizar, sin expropiar, sin nada, sino con los instrumentos de la parte monetaria, que es la creación de dinero, y el instrumento de la política fiscal, que es la recaudación de dinero y el gasto público. Esos dos motores los ha encendido Estados Unidos y muchos países en el mundo, pero particularmente Estados Unidos, que es nuestro vecino, y estamos hablando casi del 60% de la economía norteamericana, la que se está poniendo sobre la mesa
para efectos de estimular el crecimiento. Ya lo platicamos aquí en el espacio, son cerca de 120,000 millones de dólares mensuales por la parte monetaria, y de la parte fiscal es un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares por el COVID, más 2.2 billones de dólares de plan de infraestructura, más 1.8 billones de dólares de ahorro que se mantuvo porque la economía estuvo fundamentalmente cerrada, la gente estuvo confinada. Entonces es una derrama económica espectacular. Yo me atrevería a decirles que desde la Segunda Guerra Mundial yo no creo que haya habido un proceso tan espectacular de gasto de parte de Estados Unidos que no debemos desaprovechar. La era post-COVID es casi, te diría, como una cosa parecida a la Segunda Guerra Mundial cuando terminó esa reconstrucción global del proceso económico. Me parece que la vamos a vivir los próximos meses después del COVID. Aprovechando que ya llegó Mauricio Garcés, perdón, Ernesto Félix Santos. Estamos hablando del tema que tanto te gusta y valdría la pena que complementaras o agregaras algunos elementos a lo que ya ha mencionado Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carlos Alberto. Sí es probable que, digamos, no hay un antecedente de tal cantidad de combustible o de asteroides que se le está poniendo a esta economía para que se recupere. Va a ser una cuestión parecida a la posguerra, ¿no? A la era de la posguerra. Y es factible que Estados Unidos crezca este año al 7% y pudiéramos tener un crecimiento cercano al 5% el año entrante, 4% dentro de 3 años, ¿no? Es decir, que la economía más grande del mundo tenga este crecimiento es realmente importante, ¿no? Y como decía Carlos Alberto, pues para los mexicanos, pues lo más relevante es ¿y cómo le podemos hacer para aprovechar esta bonanza? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y estoy hablando de gobierno, estoy hablando de qué están haciendo las cúpulas empresariales, qué está haciendo el sector financiero para poder aprovechar algo, aunque sea, haciendo de algo? Esta bonanza. ¿Están haciendo nada? algo? No veo que se esté haciendo nada. ¿Y se puede hacer algo, Carlos? ¿Tú crees que se puede hacer algo? Mira, el instrumento del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, te puede dar algo de pauta. Pero eso es, digamos, la inercia que has tenido de comercio exterior, de exportaciones, de asegurar el abasto, pues de frutas, verduras, etcétera, muchas de las cosas que hacemos, manufacturas, etcétera. Pero desde el punto de vista estratégico sí deberíamos estar ya armando una relación, ahora sí que valga la redundancia, estratégica con Estados Unidos y decirle, mira, tienes una duda en microcomponentes, que tienes escasez a nivel mundial, es una inversión altísima, haz los microcomponentes aquí en México, tienes la seguridad que estamos aquí al lado, claro, vamos a surtir sin problema. Las baterías que van a necesitar para los camiones, los coches, trenes, las motocicletas, los trenes, vagones, las medicinas. Ahorita el tema del COVID pues puso los pelos de punta a todo mundo, y no es lo mismo que fabriques tus medicamentos de manera estratégica en Jalisco, México, por ejemplo. O que te vais a Alemania y después no la dejan salir, que porque primero van los alemanes. La sustancia, o en la India, que no sabes qué está pasando del otro lado, o en China. La comen. O en China, que te la van a fusilar, te la van a copiar. En fin, cosas un poco más estratégicas. Yo creo que Canadá y México acreditan ya 25 años de sociedad con Estados Unidos, de confianza, en donde sí deberíamos estarles diciendo, vamos juntos, ¿no? Pero si pensamos como socios, ¿no, Ernesto? Si llegamos a... no hay estadistas que piensen como socios, pues no habrá soluciones en calidad de socios, ¿no? Lo primero es cortar las consultas patito, ¿no? O sea, el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Si no, ¿con qué confianza puede haber inversiones importantes en este país si mañana te las clausuran con una consulta patito? Pero ya se acabaron las consultas patito, ¿no? No, digo, ya no ha habido... A ver, levanten la mano, ¿no? Ya no ha habido eso.
no, ya por fortuna esa parte no, pero sí se dijo, me Claro, parece que se han agregado otras perlitas, ¿no? Sí, se sugirió una consulta, por ejemplo, telefónica para el tema de Félix Salgado Macedonio, ya se sugirió hace unos momentos. Sí, no, hay que mantenerse en el marco. ¿La siguen impulsando a Salgado Macedonio? Bueno, a ver, yo antes de ir a una pausa, dime la verdad, Ernesto, ¿tú lo invitabas a cenar a tu casa? Pero que no estuviera mi mujer. Ni las de servicio. No, bueno. Te levantas al baño y... No, bueno, no le metes un alcohol porque creo que es mala copa. Por ¿no? eso. Mala copa. Tú también, yo por supuesto paso. A una bohemiana sí le invito, ¿eh? Sí, al ser divertido, ¿no? Como bohemio, hasta cierta, después de la tercera ya te ausentas. Y tú, Carlos, por supuesto que no, ¿verdad? No. Se te anda llevando, que anda queriéndose llevar el cuadro de Brady, ¿para qué? O en una de esas le dice que no le cae bien Brady y le azota una botella y te desgracia la fotografía. Vamos a una pausa, regresamos. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Outsourcing, Carlos. Pues sí, mira, se aprobó la iniciativa, queda un poquito ambiguo. A mí la parte que me preocupa un poco es que todo se deriva hacia un reglamento que deberá de salir en algún momento por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Y cuándo? Y esa parte es la que a mí me interesaría dar una observada en términos del impacto. Mira, sí es cierto que al trabajador tiene que dársele sus derechos, y más los derechos en una economía como la mexicana, donde tienen derechos, aunque no pareciera, muy por arriba de otros países. Por ejemplo, el reparto de utilidades es algo que no ocurre en muchas naciones. Es decir, ya los tienes, tu seguridad social, etcétera. Una cosa es que sí se respeten, creo que de ahí debemos de partir, pero la otra importante es que no se entienda la dinámica de la constitución, formación y creación del trabajo, sobre todo en economías modernas, en donde México ya tiene una parte muy avanzada. Entonces sí sería muy importante que esto se equilibrara, que no se afectara esta regulación nueva a la potencial creación de empleos nuevos. Ernesto. Bien, seguimos teniendo un régimen fiscal que incentiva a que los empresarios busquen darle la vuelta a la ley. ¿Por qué? Pues porque hoy en día solo es deducible para el patrón máximo el 53% de las prestaciones sociales. Y yo todavía no entiendo cómo no se empieza por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Alberto. A los trabajadores hay que darles sus derechos, ¿no? Pero pues es importante que los patrones puedan deducir esos gastos, porque si no, lo único que sucede es que pues buscas el cómo poder pagar la nómina y hacerla deducible. Y eso es a fuerzas a través de un tercero que te facture servicios, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y lo que motivó ese boom de esta industria de outsourcing, ¿no? Que no es exclusiva de México y que hay en otros países, vale la pena más señalarlo, ¿no? Para que no piensen que en México hacemos trampa e inventamos esa fórmula para evadir impuestos. O sea, eso hay en muchos otros países del mundo. No outsourcing hay en todo el mundo, así es, en toda la economía moderna, ¿no? Forzosamente tiene que haber. Una empresa X, pues, ¿para qué tengo que contratar al personal de limpieza? ¿No? Te pongo un ejemplo extremo. Y te pongo otro ejemplo extremo. Tenemos una empresa desde hace 30 años de análisis económico bursátil. Bueno, ¿para qué lo contrata una empresa también? ¿Por qué no contrata los servicios de outsourcing de una empresa de análisis? ¿No? Y entonces esto que comenta Carlos Alberto, la negociación fue durísima. Yo creo que el libro que puede sacar el presidente una vez que termine su mandato sobre negociación va a ser más vendido que el de Trump.
Sí, pero un indicador muy duro. Pero tenemos que ver, al final de cuentas, de qué sirvió toda esa negociación, si todo va a estar ahora en un reglamento, y en ese reglamento, ¿cómo vas a definir qué es una actividad esencial? Esa es actividad esencial. ¿Qué sucede? Análisis económico es esencial o no es esencial. Déjame hacer una pregunta al abogado, Carlos. Dime, ¿puede la ley ejercerse si no hay reglamentaria? Pues sí, la verdad es que sí ha pasado. Un ejemplo lo tenemos en la Ley del Mercado de Valores, que si la revisas, 380 y tantos artículos, y todos están sujetos a las disposiciones que en su caso emitirá la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muchas de ellas ni siquiera se han emitido, entonces ya llevan años. Pero el problema es que lo que tienes que hacer es aclarar muy bien, como dice Ernesto, este tema fundamental, porque además en México legalmente hay una figura que se llama objeto social. Y entonces el objeto social normalmente los notarios y la dinámica de economía mexicana es muy amplio, precisamente porque si yo no pongo en el objeto social, por ejemplo, la enajenación de acciones, yo, dueño de la empresa, no puedo vender las acciones de mi propia empresa. Entonces tengo que poner, pero eso no me hace casa de bolsa, ¿sí me explico? O eso no me hace operador de bolsa, ¿sí me explico? Entonces, pues el objeto social tiene que ser amplio por múltiples razones y eso no es obstáculo de que pueda yo subcontratar gente. Aquí la ley dice que deberá ser acorde con su objeto social. Yo invito a que veamos los objetos sociales de las empresas, son 3 páginas completas, ¿me explico? Entonces, pues no vas a poder subcontratar a nadie porque pues, los objetos sociales por naturaleza jurídica en México y por tradición jurídica son muy amplios. Bueno, a ver, perdónenme usted. Sencillo. A ver, en un minuto, Ernesto, dime, ¿cómo puede llegar a afectar a la economía el zipizape político, que es lo que vimos en la primera parte? Y me gustaría escuchar tu punto de vista, el zipizape político entre los candidatos a Morena que han sido bajados de la posibilidad, no sé si se han subido en las siguientes horas, pero que se han sido bajados por el INE de ser candidatos, en la posibilidad de ser candidatos a encabezar sus respectivos estados. Todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que todavía hay algunas instituciones de pie en el país, ¿no? Esto que está haciendo el INE, pues es simplemente aplicar la ley, ¿no? Y aunque ha recibido amenazas de muy alto nivel, los comisionados del INE pues están actuando de acuerdo a la Constitución y a la ley y a su mandato. Pero toda esta rebatinga o revuelta sí es una piedrita más que pues hace que el Estado de Derecho esté en entredicho, ¿no? Y que la confianza para las inversiones pues, cada vez esté más alejada de la realidad. Ahora ya, antes de terminar, había un compromiso y les voy a presentar a ustedes unos cromos y ustedes mismos dirán a quién se parece Ernesto O'Farrell Santos Coy. Ahí está. Dígame usted, ¿a quién se parece más? ¿A Mauricio Garcés, que es el de la izquierda, por si usted no lo conoció, porque hay jóvenes que no lo conocieron, o a Chanoc, que es el de la derecha? Diga, ¿a quién se parece más, Carlos Alberto? ¿A quién se parece más? Ya no sé, pero yo me parezco mucho al del medio, al del cabello. Eso estaba yo pensando. Andrés García, cuando era joven. Se parece a Andrés García. 3 Ernestos, ahí en la foto estoy en medio de 3 Ernestos. Sí, no. A ver, dime con quién. No, pues sí, evidentemente se parece más a Chanoc. Sí sabía que Ernesto siempre fumó pipa, siempre lo supe. Conforme van pasando los años me parezco más al Chanoc. Oye, pero no se llamaba Chanoc. Chanoc es el joven, ¿no? No me acuerdo. Bueno, el Chanoc es el... Vamos a investigar. Bueno, vamos a ver, eso se lo dejamos de tarea. Ernesto O'Farrell Santos Coy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Encantado, gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, el privilegio de compartir los micrófonos con 2 excelentes seres humanos de buen humor
y buena cabalidad económica. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.